en EPOC, según el GOL? Creo que es la de la vacunación, pues que la guía dice que a todo paciente con EPOC pues se les debe garantizar esas vacunas, incluso incluye otras como las del virus sincitial, si no estoy mal, pero las que más recalca es influenza y neumococo. Eso, muy bien. Entonces las vacunas sí han reducido la exacerbación en los pacientes. Súper, ¿no? Ustedes ya saben toda la guía más o menos. Bueno, entonces el EPOC, pues obviamente es una enfermedad prevenible, tratable, tiene un sinnúmero de síntomas respiratorios, el paciente es crónico, no es un paciente que se exacerbe rápidamente, pero digamos que el EPOC es susceptible a que el paciente tenga otras enfermedades concomitantes pulmonares. Y recuerden que el EPOC, a pesar de que es una enfermedad obstructiva, pues también tiene un componente restrictivo del paciente. ¿Por qué? Porque si ustedes se acuerdan por allá de fisiología pulmonar, por allá en tercero de primaria que se lo dan a uno tiene la capacidad pulmonar genera unas presiones negativas y uno va perfundiendo todos los alvéolos, pero hay zonas muertas fisiológicas y hay zonas muertas anatómicas que no generan un intercambio gaseoso. Pero en esos pacientes, como tienen un daño en la arquitectura pulmonar, probablemente esos pacientes van a utilizar otras unidades alveolares diferentes a las de un paciente normal. ¿Esto qué implica? Que cuando ustedes vayan a hacer el tratamiento, por ejemplo, con oxigenoterapia, pues ustedes tengan que meter más presión positiva para abrir esos alvéolos que están bien comprometidos. Eso es lo que vamos a ver ahora. Es una causa de mortalidad grande a nivel mundial. En otros países, pues digamos que el desarrollo de estrategias para el EPOC han sido muy grandes. En Colombia, lastimosamente, muchas de las EPS no brindan inhaladores de acción prolongada y el paciente sigue con salbutamol, ipratropio y beclometasona toda su vida. Y es lo que ustedes van a ver allá. Si ustedes sepan la clasificación pues grande del EPOC, pues eso no les va a ayudar mucho. Estas son estadísticas pues de México. Los factores de riesgo, tabaquismo, ¿sí? Que es el principal factor de riesgo, y obviamente todo lo que tenga que ver con biomasa, todo lo que tenga que ver con contaminación, todo lo que tenga que ver con cocinar con leña, todo eso genera alteraciones pues, en el parénquima pulmonar. Genético, acuérdese que la deficiencia de alfa-1 antitripsina, eso lo remarcan mucho en la guía, ¿sí? Y el MMP12 se asocia con mayor riesgo, además de interleuquina 6, interleuquina 1, alteraciones de los neumocitos, los macrófagos a nivel pulmonar también generan una lesión a este nivel. Y por eso algunos de los medicamentos que son overload, o sea, no hay una especificidad en cuanto a su manejo y que esto generalmente ocasione menor mortalidad, pues se usan, que ahorita se los voy a mencionar. Edad y sexo, pues exposición acumulativa, es más severo en mujeres, ¿sí? Desarrollo pulmonar, pues a nivel de la función pulmonar, infecciones a repetición que dañan todo el parénquima pulmonar, y a nivel ocupacional, obviamente, partículas orgánicas, inorgánicas, agricultores, granjeros, veterinarios, aunque digamos que estos pacientes que se ven sometidos a muchos de estos estímulos generalmente hacen fibrosis pulmonar, ¿cierto? ¿Qué pasa con la relación entre las alteraciones pulmonares y el EPOC? Y esto es muy interesante porque si ustedes ven esta grafiquita, que es el BEF1, muchos de esos pacientes al principio del EPOC probablemente no tienen una alteración específica del oxígeno o de la oxigenación, por decirlo así. Acuérdese que el oxígeno tiene un transporte de difusión, es decir, el oxígeno entra al pulmón, entra al alvéolo, el alvéolo se abre y hay un intercambio por la ley de Fick, que es proporcionalmente al diámetro del oxígeno, al diámetro de la membrana pues de intercambio, perdón. Pero es inversamente a la presión, y acuérdense que el oxígeno es un poquito más volátil que el CO2. El CO2 pasa por difusión pasiva, es decir, el CO2 no necesita una energía específica pues para hacer el intercambio de CO2. ¿Y por qué les menciono esto? Porque muchas veces cuando el paciente llega a urgencias, llega con saturaciones de 82 y la enfermera de una vez le pone un Venturi, ¿sí? Y acuérdese que estos pacientes tienen un estímulo
a través del CO2, es decir, sus estímulos carotídeos, por allá si uno se acuerda que el estímulo para proporcionar el drive respiratorio, es decir, para que manden la señal al cerebro y usted interprete que debe respirar, pues depende de dos factores, uno el oxígeno y el otro el CO2, pero como un paciente hipocoso siempre tiene un estímulo guiado por el CO2, pues el paciente, si usted le barra el CO2, deja de respirar. Por eso esos pacientes son muy difíciles de ventilar, dificilísimos. Un paciente que tiene POC y entra a intubación orotraqueal, es complicadísimo sacarlo del tubo por esa misma situación. Entonces, si ustedes ven, el paciente, si ustedes se acuerdan de los volúmenes y las capacidades pulmonares, el paciente que tiene un EPOC tiene una capacidad pulmonar residual altísima. Ese paciente puede soplar muchísimo más que nosotros, por eso el BEF1 es prolongadísimo. Pero si el paciente ya tiene una degeneración alveolar, es decir, los pulmones se van, o las estructuras pulmonares se van rompiendo, pues este aire se va acumulando ahí, pero no hay ningún intercambio de nada. Entonces esa capacidad ya no se vuelve capacidad, sino un volumen residual altísimo. Y sacar ese volumen residual alto de ese paciente es muy complejo, ¿sí? Bueno, este se metió ahí. Bueno. Hay un componente importante que es la hiperactividad bronquial, y es que gran parte de los pacientes con EPOC tienen hiperactividades bronquiales. ¿Qué quiere decir eso? Que el alvéolo se llena de moco o secreción. Acuérdese que el alvéolo tiene 2 o 3 celulitas, pues los neumocitos tipo 1, los 2 y las células epiteliales de intercambio. Y uno tiene una sustancia que se llama la sustancia surfactante, que es la que no permite que el alvéolo se colapse porque hay una tensión superficial dentro del alvéolo. Pero cuando el alvéolo se llena de moco, pues esa tensión superficial aumenta, porque si usted se llena de moco, no deja salir el aire, pues el aire queda ahí, el CO2 queda ahí y no hay un intercambio gaseoso efectivo. Y por eso los pacientes con asma o con hiperactividades bronquiales generalmente cursan posteriormente con EPOC o con el asma del adulto, que se comporta muy parecido. Entonces ustedes ya conocen pues ahí como el criterio de IPA, que fumar más de 20 cigarrillos al día pues causa daño. Cada cigarrillo contiene pues químicos además del alquitrán y otras componentes que dañan el pulmón, y además tiene tóxicos pues que generan el aroma y el olor de esa parte. Pero además nosotros tenemos una vía aérea superior, que son las que generan, digamos, que esas partículas inhaladas entren directamente al pulmón, lo que causa un daño indirecto que se puede desencadenar de una respuesta inflamatoria. Generalmente el paciente hipocoso es un paciente que se exacerba porque se reinfecta. Ese moco ahí que está acumulado no circula, entonces eso reinfecta y reinfecta y reinfecta y reinfecta, ¿sí? La severidad del flujo, ¿sí?, es porque el parénquima pulmonar está infiltrado por neutrófilos o por macrófagos o por linfocitos. Y los linfocitos desencadenan pues una respuesta inmune adaptativa porque es la que hace la presentación antígena, y eso puede generar toda una respuesta inflamatoria. Por eso en muchas ocasiones un bactericida era más bien un bacteriostático, y además ayudaba a la interleuquina 1 y 6 a mejorar esos componentes inflamatorios propios de los linfocitos, que generalmente si ustedes van a urgencias, ustedes ven al paciente siempre la receta de cocina: ampicilina surfactán, piperacilina tazobactán, claritromicina cada 12 horas y el corticoide, ¿sí? Hay además remodelamiento de la vía aérea, un engrosamiento de la pared alveolar, hay disminución de los bronquiolos por lo que les mencionaba anteriormente, y esto secundario a una inflamación crónica. Y esto genera el enfisema porque se rompe todo el componente de los alvéolos, de la unidad funcional. Hay una cosa en el pulmón que se llaman las áreas de Kohn, no sé si ustedes se acuerdan por allá en anatomía de quinto que uno veía, no, mentira, eso no lo veía como en segundo. Y esas áreas de Kohn quieren decir que estos alveolitos se comunican entre sí para evitar que se colapsen unos con otros. Es decir, si a mí me entra aire aquí, pues este aire también puede entrar de esta manera proporcionalmente. Es decir, si este alvéolo se me dilata, pues este posteriormente se me va a dilatar y evito que se colapsen las vías aéreas.
Las vías aéreas no son todas iguales, o sea, no todas tienen el mismo diámetro, sino que unas son más pequeñas que otras. Entonces hay una distribución del flujo alveolar, pero cuando yo tengo un daño del parénquima de todo ese alvéolo, pues obviamente ese aire queda ahí y nadie, o sea, ese aire no va a salir. Entonces probablemente estas áreas pulmonares que necesitan ser perfundidas no lo son. Si ustedes ven aquí, en esta grafiquita, vean, estas son bien redonditas, bien bonitas, parecen unas uvas. Y esto aquí, colapsado, ¿sí? Por el mismo daño alveolar. La bronquitis pues se relaciona obviamente a los procesos de reactivación e hiperactivación bronquial y eso genera tos y producción de esputo. Es decir, si ustedes ven el paciente anteriormente que nosotros veíamos con falla cardíaca, ¿cómo diferenciaríamos un paciente con una disnea por EPOC versus una disnea por insuficiencia cardíaca? ¿Ustedes qué pensarían que ese paciente tendría de diferente? Ah, ¿y qué más? Cómo es la tos del paciente pocoso? El que les dice, uy doctora, yo boto un esputo blanquecino, ¿cierto? Como moco, sí, como un moco ahí, y él dice, y eso me cambia de color cuando yo me exacerbo. Digamos que en la falla cardíaca puede haber tos, obviamente, pero la tos de la falla cardíaca es más por congestión pulmonar y esa tos es diferente. Es muy una tos de congestión intersticial más que de congestión alveolar. Pero el paciente con EPOC sí tiene una ocupación alveolar y el moco trata de sacarlo. En el EPOC generalmente, pues nosotros no vemos tan clásicamente como uno veía en semiología que el paciente pocoso era flaco, longilíneo y el paciente era con orientalización eh, de las costillas, ¿sí? Y que había un paciente soplador rosado y soplador azul. Eso lo ve uno muy poquito porque digamos que el paciente ya ha entendido que se debe cuidar y hay nuevas tecnologías inhalatorias y generalmente para que el paciente llegue a un proceso de enfisema es un paciente que no se cuida realmente, ¿sí? Pero además obviamente esto en el paciente crónico genera hipertensión pulmonar y el paciente puede generar también un cor pulmonar asociado, ¿sí? Que es lo que vemos acá, la circulación pulmonar está afectada, obviamente hay menos cantidad de capilares en el enfisema, hay hipoxia por vasoconstricción, inflamación vascular e hipertensión pulmonar. Y se da por todo este proceso. Entonces entra el humo, aquí yo tengo unos receptores específicos que generan pues que esto haya una reacción inflamatoria, aumenta el calcio, aquí se aumenta la interleuquina 1, 8, el factor de necrosis tumoral. Estos manes siempre están juntos, siempre. En todos los procesos inflamatorios están juntos, ¿sí? Todos. Y eso es lo que genera la inflamación. Además que llegan más macrófagos porque no entienden por qué esa inflamación ahí tan rara. Llegan las caspasas que son las que generan lesión celular y apoptosis y, y, y las acuaporinas y eso se llena de agua, de líquido. Bueno, eso es un complejo inflamatorio bien estrecho, ¿sí? Además que la reparación de las vías aéreas dañadas pues no es como uno pensaría normalmente, sino que eso se va fibrosando, va generando alteraciones de las vías aéreas y eso se va dañando completamente, ¿cierto? Ya en los procesos moleculares pues hay muchos factores importantes a nivel celular, eso se está investigando mucho porque uno tiene una cosa que se llama la microbiota pulmonar. Y la microbiota pulmonar quiere decir que uno tiene bacterias y hongos específicos en las vías aéreas, como en el intestino, pero que esa translocación de las bacterias pulmonares pueden generar más daño y lesión. ¿Listo? Y ya después viene la respuesta adaptativa, en donde se activan los linfocitos T, B, todo eso. Generalmente estos pacientes no tienen una protección adecuada
o unas barreras de protección inicial de la respuesta inmune innata y probablemente lleguen hasta este punto y uno ve a esos pacientes tremendamente exacerbados. Entonces, aquí uno ve como comportamiento en el EPOC. Y a todo, generalmente, cuando uno ve a los pacientes en urgencia, a todos les ponen corticoides, a todos. Todos se llevan su beclometasona de free. Tenga su beclometasona, señor, y eches esa vaina porque no hay nada más, ¿cierto? No hay nada más. Pero la proporción de eosinófilos, por ejemplo, en los primeros estadios de GOL, ni siquiera salen por ahí, ¿sí? Ya son en pacientes muy, muy comprometidos. Igual que los CD4, los CD8 y las linfocitos B. Pero son muy raros. Y por eso la proporción de eosinófilos es más alta. Acuérdese que la población de nosotros, los eosinófilos, se elevan por cualquier cosa. Y si ustedes van allá a hacer rural en Afganistán, entonces esos pacientes no están desparasitados. Y probablemente los eosinófilos puede ser un subrogado de que esos pacientes están haciendo esa respuesta porque el paciente no sea desparasitado. Entonces, primero hay que desparasitar al paciente, mirar cómo el comportamiento de los eosinófilos. Obviamente, si el paciente tiene exacerbaciones muy complejas y repetitivas, pues uno iniciarle el corticoide. Todo es individualizado en los pacientes. ¿Listo? Entonces, todo esto genera lo que ya vimos, limitación del flujo, anormalidades en el intercambio de gases, hipersecreción de moco, y esto es lo que nosotros vemos en los síntomas del paciente. Hipertensión pulmonar, raro, pues uno ver un paciente que tenga una hipertensión pulmonar guiada por EPOC y el paciente tenga una disnea severa. Digamos que estas son disneas progresivas, a no ser que la hipertensión pulmonar sea el grupo 3 o el grupo 4, pues que eso es un trombo o que tenga una alteración de la arteria pulmonar específica, eso generan hipertensiones pulmonares malignas, ¿sí? Exacerbaciones y las manifestaciones sistémicas importantes. Y eso es lo que uno pregunta en la historia clínica. Si usted fumó, si cocinó con leña, si trabaja en una mina, si la tos, cómo es la tos, si le da de noche, si le da de día, qué bota con la tos, etc. ¿Listo? Los subgrupos del EPOC, entonces, exacerbaciones frecuentes, 2 o más, bronquitis crónica, que es el paciente que inicia con procesos de inflamación de los bronquios, y deficiencia del alfa-1 antitripsina que genera enfisema centrolobulillar y alteraciones genéticas. Esto no lo medimos, lastimosamente deberíamos medirlo frecuentemente para ver qué paciente me va a llegar a un estado de enfisema y ese paciente pues obviamente se va a complicar posteriormente, ¿sí? Que es lo más importante. Pero pues eso en Colombia no se hace, además carísimo. ¿Hay tratamientos quirúrgicos para el enfisema? Pues sí, pero de eso tampoco nosotros lo vemos. EPOC con eosinofilia, que era lo que hablábamos ahorita anteriormente, que son los epocosos que el diagnóstico, como vimos anteriormente. Síntomas, disnea, tos crónica, esputo. Generalmente eso es lo que el paciente refiere. Factores de riesgo, que haya fumado, ocupación y contaminación. Esto sí y no, y nada de esto es sensible, pero no específico. Porque el paciente que fuma también puede tener una falla cardíaca, porque el paciente que también trabajó con químicos tiene falla cardíaca, porque el paciente que tiene contaminación también puede generar falla cardíaca, ¿sí? Pero el gold estándar pues es la espirometría y mirar cuál es la función pulmonar, ¿listo? Que es lo que las guías nos remarcan todo el tiempo. Es disnea progresiva, empeora con el ejercicio, es persistente, la tos es crónica, producción de esputo, infecciones a repetición y los factores de riesgo que ya vimos. ¿Listo? El 30% de los pacientes tienen tos y producción de esputo. Esto es tremendamente importante porque hoy precisamente vi un paciente y me lo interconsultan, doctor, el paciente lleva 5 meses con tos, diagnóstico tuberculosis. Ajá, ¿y qué más tiene? Suda de noche, ha perdido peso, tiene síndrome constitucional, paciente tiene fiebre de predominio nocturno, paciente cuando le empezó el cuadro súbito de disnea,
o el paciente tiene condiciones epidemiológicas que uno sospeche una TBC pulmonar. No, no tiene nada de eso. Pues el paciente fumaba, paciente sometido a humo de leña, ¿sí? El esputo le cambia de blanco a verde, pues es un EPOC exacerbado, ¿sí? Obviamente hay que hacerle las pruebas específicas para mirar que no tenga una TB asociada, pero generalmente no es. La tos crónica siempre la encasillamos como una TB. Nosotros somos un país endémico en TB, pero pues hay que mirar bien a esos pacientes, mirar sus síntomas y la historia clínica, ¿no? La disnea pues es el síntoma cardinal, descrita como un incremento del esfuerzo respiratorio, es progresivo, y la tos inicialmente es intermitente, posteriormente el paciente comienza a toser más, ¿cierto? Pero miren todas las causas de tos. Intratorácica, asma, cáncer, tuberculosis, bronquiectasia, falla cardíaca, enfermedad pulmonar intersticial, fibrosis quística, tos idiopática. Y crónica, rinitis, síndrome de goteo postnasal, hasta el reflujo gastroesofágico da tos. Medicamentos como los IECAS en algunos pacientes. Más que todo el captopril, los otros pues no causan tantos síntomas. Pero esto es importante y que nosotros hemos dejado a un lado, que es la auscultación del paciente, o sea, el examen físico. La sibilancia siempre, siempre, siempre el paciente las va a tener, ¿sí? Inspiratorias o expiratorias, inspiratorias más en pacientes asmáticos, expiratorias más en EPOCos. Dolor torácico, pues poquito. Pues, los pacientes pueden referir que les duele cuando respiran, etc. Pero mire, también cursa con fatiga, pérdida de peso, anorexia y de madre, que es una tuberculosis o un EPOC. Exploraciones físicas, bueno, acropatías, si el paciente tiene limitación de flujo, el paciente uno lo ve cianótico o que sopla, los pacientes generalmente son sopladores porque más que todo el enfisematoso porque no puede sacar toda esa cantidad de aire que tiene ahí a nivel pulmonar, ¿sí? Y digamos que el estudio, el gol es la espirometría, pero acuérdense que eso tiene que tener un criterio de reproducibilidad, porque si el paciente la difusión de gases, de CO2, ¿sí? La, y otros componentes a nivel pulmonar para mirar la funcionalidad, TAC de tórax, bueno, uno puede pegarse en muchos componentes como para mirar eso. Pero generalmente esto es lo que nos pide la guía, que debemos ver la capacidad vital forzada, es decir, el máximo aire exhalado después de la aspiración máxima, y el BEF1, que es el volumen de aire exhalado durante el primer segundo, ¿cierto? Entonces aquí va la clasificación, eso es una relación, BEF1 sobre la capacidad vital funcional o forzada, después del broncodilatador, que debe ser menos del 0.70, es decir, el paciente no debe tener una mejoría posterior al broncodilatador. Pero entonces el gol 1 mayor de 80, el 2 entre 50 y 79, el 3 entre 30 y 49 y el 4 no mejoró, muy grave, grave, moderado. ¿Sí? Gol 1, 2, 3, 4. Eso generalmente se lo da la terapeuta respiratoria cuando le hace la espirometría y ella te indica si tiene un patrón obstructivo, tiene un patrón restrictivo, tiene un patrón mixto. ¿Sí? Lástima que esas grafiquitas ya uno no las ve tanto y digamos que las terapeutas ya son las que hacen el diagnóstico. Pero pues uno tiene que tener en cuenta todos los síntomas del paciente, obviamente. ¿En quién está indicado? En todos los pacientes con sospecha de EPOC, mayor de 40, factores de riesgo, inclusive los pacientes, algunos que van a trabajar como en minas y cosas así, se los hacen de forma continua. Si ustedes ven una espirometría normal, miren el volumen que uno puede sacar, ¿cierto? Es el volumen expiratorio. Pero en los pacientes con EPOC, el volumen se incrementa, es más pequeña la gráfica y el BEF1 es prolongado, o sea, se prolonga en el tiempo. ¿Sí? Aquí se amputa, uno sopla y ya, genera una meseta. Pero el paciente con EPOC puede soplar todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Listo? Entonces, aquí los valores de BEF1
capacidad vital forzada, pues en pacientes, obviamente, eso uno no lo ve pues, generalmente, sino que la terapeuta a través de las escalas, cada país tiene una escala diferente. En Colombia la sociedad de neumología pues ha sacado como unas escalas específicas y es la que nos da a nosotros el parámetro de si es obstructivo o no. ¿Listo? No son útiles para el diagnóstico o biometría hemática, sí y no, porque obviamente ahí vamos a evaluar los eosinófilos, determinación del alfa-1 antitripsina, nosotros no tenemos eso, gasometría arterial, ¿qué es la hipercapnia? ¿Y hasta cuánto puedo tolerar yo de hipercapnia? ¿Cuánto es lo normal en una persona? Pues sí. No es de 35 a 45 milímetros de mercurio. Ajá, sí. ¿Y cuánto puedo tolerar en un paciente con EPOC? Esos epocosos van más de 45, 50. Por esos pacientes cuando uno los ventila, es complicadísimo porque empiezan a barrer CO2, 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 CO2 y hacen acidosis respiratoria por CO2. ¿Sí? La radiografía de tórax, pues eso tiene muchas cosas. Una radiografía de tórax puede salir normal y no quiere decir que el paciente no sea epocoso. Pero lo que uno ve clásicamente es atrapamiento de aire, orientalización de las costillas, el corazón en gota y todo lo que ustedes han visto ahí, además de infiltrados alveolares, intersticiales, vasculares, etc. ¿Sí? Como este. Y sube, uno ve a un paciente, uno ve el pulmoncito bien negrito, 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 negrito. ¿Sí? El corazón como colgando porque pues está lleno de aire. Y ve uno como unos infiltrados intersticiales mixtos, todo el parénquima pulmonar. ¿Cierto? Eso es lo que uno ve. Además de aplanamiento de la diafragma. ¿Cómo sé si esta radiografía es AP o PA? ¿Esta sería qué? Sería AP, ¿no? ¿Por qué? ¿Ustedes han visto cómo toman una radiografía de tórax? ¿No? Le dicen al paciente que abrace el chasis. Y el rayo le entra por la espalda. ¿Cómo sé que este man está abrazando el chasis? Porque es un man, ¿no? Esto es un man. Exacto, las escápulas salen del pulmón, salen del parénquima pulmonar. No se ve, o sea, se ve que está abrazando el chasis. O sea que esta radiografía es PA. PA. Muy bien. Así se ve una radiografía. La valoración de síntomas, hay una escala MMRC que se utiliza. Pues la verdad es que eso casi uno ni lo utiliza. El grado 0 a grado 4. Y determina, obviamente, que el paciente tiene falta de aire cuando hace ejercicio o cuando está caminando. Y esto es crónico y se debería valorar en los pacientes en consulta externa. Porque hay unos test que son los test de caminata y uno puede determinar con esos test de caminata cuánto es la funcionalidad del paciente y cuánto ese paciente o cuál es el pronóstico de que ese paciente vaya a usar oxígeno toda la vida. ¿Sí? Y la CAT score, que es muy importante para determinar la exacerbación en los síntomas del paciente, si esos síntomas han cambiado o no con respecto al tratamiento, entonces de diagnóstico y de seguimiento. Y uno generalmente la puede hacer muy rápido ahí en la consulta. ¿Sí? Con solo preguntarle si el esputo ha cambiado, si ha mejorado, si la tos ha mejorado o no,
pues el paciente va a tener una buena calidad de vida en cuanto al manejo que usted le está haciendo. Entonces aquí viene la clasificación, esto ha cambiado bastante, pero generalmente es así, ¿sí? El GOL 1, 2, 3 y 4. Y depende del BEP. ¿Y esto qué me ayuda? Esto me ayuda a orientar al paciente y cómo lo voy a manejar. Recuerden que uno tiene beta 2 de acción corta, ¿sí? Que son los inhaladores que uno conoce clásicamente, salbutamol, el hipratropio, que generalmente pues uno usa en estados de crisis, sobre todo en estos pacientes que ingresan a urgencia. Pero hay miles y miles de fármacos inhaladores que son de acción prolongada, que son los LAMA y los LABA, ¿sí? Que son los que generalmente uno usa en estos pacientes. Y además, digamos que ya se han incluido pues el uso de corticoides inhalados dentro del mismo inhalador. Para uno, digamos, saber exactamente qué va a usar en cada paciente, pues uno debe individualizar el síntoma del paciente. Uno no pelea con el éxito, pero uno va empezando escalonado, como todo en la vida. Uno va empezando con un inhalador, lava-lama, va subiendo la progresión del inhalador y posteriormente, pues si el paciente requiere más manejo médico, pues uno obviamente lo va escalonando dependiendo del paciente. ¿Listo? Pero ¿por qué es importante los diagnósticos en cuanto a este paciente y el inicio? Ahorita vamos a ver los inicios del tratamiento. Y es porque muchas veces podríamos equivocarnos en los diagnósticos diferenciales y mandarle al paciente de asma un inhalador que no sea para el asma, no para el EPOC. Obviamente estas dos enfermedades pueden tener combinaciones, pero pues... O le mandamos un beta 2 a un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva y como vimos ayer, ¿dónde actúan los receptores beta 1 y beta 2? Pues en el corazón. Y si yo le doy un beta 2, le voy a aumentar la frecuencia cardíaca y si le aumenta la frecuencia cardíaca y baja el gasto cardíaco y de repente, pues me puede entrar en una falla cardíaca más rápido de lo normal. ¿Hay pacientes con insuficiencia cardíaca y EPOC? Claro, obviamente. Pero uno tiene que saber cuál de esos inhaladores puede elegir. ¿Listo? O si yo le meto un corticoide a un paciente con tuberculosis, pues por ese paciente me va a hacer una translocación de las bacterias y probablemente nunca lo voy a sacar de su enfermedad de base. ¿Sí? Esto es lo que les mencionaba ahorita, los pacientes con asma y EPOC. Hay miles de diferencias pues entre el asma y el EPOC, pero en realidad se comportan como un proceso obstructivo. El asma del adulto es más exacerbador que el EPOC, incluso porque el asma tiene un componente inflamatorio diferente y además tiene un componente alergénico. Entonces los pacientes generalmente por aromas, porque cambia el clima, porque hay infecciones respiratorias sincitiales específicas del clima y que eso cambia con respecto al tiempo, esos pacientes ya saben que se van a exacerbar, diferente al epocoso, que el epocoso, digamos, tienen un poquito más de compensación a este nivel. Tratamiento, obviamente, las intervenciones de no fumar, pero no es decirle al paciente no fume, señor, que le va a hacer daño, pues obviamente eso tiene un componente más de adicción, entonces trabajar con ellos arduamente y sobre todo si usted ve al paciente en consulta, pues recalcarle que no se puede ayudarse con psicología, etcétera. Vacunación, lo que veíamos ahorita, influenza, neumococo. En estos pacientes para el POS está incluido todas esas vacunas. Entonces digamos que la lucha con ellos pues no es tan grave, pero cuando uno se va a poner una neumococo, mejor dicho, le sacan un ojo de la cara. Entonces el tratamiento farmacológico con broncodilatador va directamente para incrementar la BEF1, la capacidad funcional del paciente, disminuir el tono muscular de las vías aéreas. Acuerden que el proceso respiratorio es activo y el paciente se agita, se cansa, ¿sí? Al respirar. Mejorar la capacidad de ejercicio, mejorar la calidad de vida, los efectos adversos obviamente, que es lo que dijimos ahorita, las taquicardias, arritmia, tremor, hipocalemias y taquifilaxis. Generalmente la arritmia más común dada por beta 2, por salbutamol, son las taquicardias supraventriculares
y eso es lo que genera pues más complicaciones hemodinámicas en esos pacientes. Entonces, si ustedes focoso con un ataque cardio supraventricular, probablemente angular para el tratamiento del EPOC. De eso es el más importante. Esterasa, broncodilatadores moderados, tiene efectos tóxicos, palpitaciones, arritmias, convulsiones, etc. Pues es complicado. Y los corticoides que obviamente limitan pues la acción inflamatoria, se administra en combinación con los SABA, o sea, con los inhaladores. Están indicados en pacientes con enfermedades moderadas, exacerbadores y con eosinofilia. Hay que tener cuidado, da candidiasis oral, riesgo de neumonías, obviamente por la inmunosupresión. Entonces, ¿cuándo los empleo? ¿Sí? ¿Cuándo los uso? ¿Qué uso? Entonces, usar en historia de exacerbaciones en el EPOC, mayor de 2 exacerbaciones moderadas al año, eosinófilos mayores de 300. Considerar el uso si hay una exacerbación moderada de EPOC al año, eosinófilos entre 100 y 300, y no usar cuando los eosinófilos son menores de 100. ¿Listo? O sea, en el paciente pocoso moderado, en el paciente pocoso severo, que yo le mido los eosinófilos y los tiene, pues uso los corticoides, obviamente. Entonces, aquí vamos a ver el tratamiento inicial. Esto cambió un poquito en la última guía, pero es muy similar. Desde el tratamiento inicial, de acuerdo a la clasificación GOLD, ¿cierto? Entonces, el paciente que tiene de 0 a 1 exacerbaciones, que no requiere hospitalizaciones previas, está el grupo A y el grupo B, que la diferencia es que el grupo B tiene disminución de su clase funcional, se ahoga un poquito más. En el grupo A puede usar cualquier broncodilatador, cualquiera, inclusive hipratropio. Ese paciente le va bien. En el grupo B, pues usa un LABA o un LAMA, que son los, digamos que los anticolinérgicos sencillos, que puede ser el tiotropio, ¿sí? Puede ser las cápsulas inhaladas beta-2 de acción prolongada, cualquiera que les guste. O LAMA, que es la combinación, ¿cierto?, de los anticolinérgicos, que son el tiotropio dolaterol, ¿cierto?, que digamos que es un LAMA de acción más prolongada y que el paciente no va a tener tantas exacerbaciones. Ya la combinación de LAMA, LABA, como el Ultibro, que son, digamos, cápsulas inhaladas de muy larga acción, prolongados, que duran 24 horas, pues son indicados en los pacientes grupo D. Inclusive en el grupo D, uno le puede dar un LAMA solito. Pero estos pacientes, obviamente, si el paciente está muy sintomático, es muy exacerbador, más de 2 exacerbaciones moderadas, requerimiento de hospitalizaciones previas, paciente no recupera, tiene hipertensión pulmonar, es complicada la cosa, pues el paciente tiene que medírsele los eosinófilos, si está entre 100 y 300 se le puede iniciar el corticoide. Últimamente en la guía, el uso de corticoides, hay que individualizar el paciente para definir en ese paciente cómo lo puedo manejar. ¿Listo? Esta es una guía de México que es muy importante y ellos, digamos que generan unas estrategias en cuanto al tratamiento inicial del EPOC de los pacientes e incluyen los macrólidos que los mencionaba ahorita, que tienen un efecto inmunomodulador, sobre todo en los pacientes que se exacerban mucho. De la monoterapia
Quedé hablando solo. Bueno, ahí lo que te estaba diciendo es, ¿ustedes qué medicamentos conocen para el paciente? Entonces les voy a dar tres escenarios. El primero es un paciente que llega porque tiene tos, tiene expectoración blanquecina, no ha requerido hospitalización, viene a la consulta y le dice que la tos es más frecuente en la noche, que se agita con el ejercicio. Entonces le dice, doctor, ¿qué medicamento puedo usar? ¿Cuál le mandarían ustedes? Ajá, ¿cuál? Salmeterol solito. ¿Cuál? Pero si es un paciente que no se ha exacerbado, un paciente que llegó a consulta, no ha tenido hospitalizaciones, su esputo pues tiene tos ocasional. Ajá, ¿cuál? Bueno, sí, salmeterol. Entonces ¿cómo se llama? La auditora le dice, uy, doctora, pero ese salmeterol cuesta como 500.000 pesos para ese paciente. Formoterol. No le pueden dar hipratropio, bromuro hipratropio. Un paciente que no se ha exacerbado, un paciente con tos leve. No, no le ayudaría. Ok. Sí, sí, es de acción corta. Le puedes dar cada 8 horas o cada 12 horas si el paciente no se ha exacerbado. Aunque el ABA no es una mala opción. ¿Sí? Tú le puedes dar formoterol, salmeterol, indacaterol o dolaterol, bueno, cualquiera de los que a ti te guste. ¿Qué pasa con los... Ajá, exactamente. Sí, está bien. Y entonces el salbutamol, ¿qué hago con él? ¿Qué le digo al paciente? Que lo bote, que lo guarde, que lo venda. Digamos que esos pacientes, por ejemplo, el salbutamol, se lo puedes dejar en crisis. Entonces tú educas al paciente y le dices, mire señor, cuando usted tenga exacerbación de tos, se sienta más ahogado, usted empieza la crisis y acude a urgencias. ¿Por qué? Porque el SABA, pues obviamente, digamos que entre la composición farmacológica versus el hiperatropio, pues genera mayor broncodilatación en el paciente. Y eso seguramente le va a dar mucho tiempo o más tiempo para mejorar los síntomas respiratorios y que el paciente no llegue en una deficiencia respiratoria, una insuficiencia respiratoria aguda a urgencias. ¿Listo? Entonces uno le dice, el salbutamol solo lo usas en crisis, como cuando el paciente es asmático. ¿Listo? ¿Y cuándo usaría yo la terbutalina? ¿O eso se usa, eso ya no se usa? ¿Cómo se usa eso? Porque entre salbutamol y terbutalina, uff, un Ferrari. La terbutalina nosotros la usábamos mucho en nebulización, pacientes que llegaban con crisis, ya no se usa, la verdad, porque causaba mucha arritmia.
aumentaba el potasio, los pacientes hacían PRs prolongados, se infartaban, entonces ya no lo usamos. Pero el salbutamol se puede dejar en crisis. Y si el paciente le dice, no, doctora, mire, yo estuve hospitalizado una vez, casi me intuban, tuve mucha tos, me pusieron antibiótico y yo vine acá, ¿y usted qué me recomienda? Porque es que ese hipertropio no me ayuda. Doc, pues ahí sí no tocaría un LABA más LAMA, pues ya tuvo una exacerbación que requirió hospitalización, eso la pondría en un grupo B. Ajá, sí, muy bien. ¿Cuál le pondrías? Uf, es un tremendo Ferrari. Sí, sí, muy bueno. Digamos que cabeza a cabeza, los únicos dos inhaladores que han sido comparados, porque el resto han sido comparados con placebo, es el indacaterol glicopirronio, o sea, el ultibro, y el bilanterol umeclidinio, ¿sí? De esos dos, el que mejor tasa de recuperación tenía inclusive en el BEF, o sea, mejoró el BEF, mejoró su condición clínica, el paciente inclusive tuvo retroceso del proceso inflamatorio, mejoría la calidad de vida, todos esos outcomes, pues para que ustedes lo tengan ahí como por allá guardado en la cabecita, le ganó el indacaterol glicopirronio. ¿Cuál es la desventaja del indacaterol versus el bilanterol? Es que el indacaterol es en cápsula y la mayoría de pacientes no saben manejar una cápsula inhalada. Es más, uno ni de médico. ¿Usted cómo le dice al paciente, oiga, despiche aquí la cápsula y chupe como cuando chupaba cigarrillo? ¿Sí? Porque es muy fácil, uno hace un puff y el paciente pues absorbía lo que botaba pues el inhalador y ya. Pero los nuevos inhaladores no son así, de hecho. No hacen, muy poquitos hacen puff, sino simplemente usted tiene que chupar y eso sale la carga y ya usted chupa. Pero este que es cápsula, peor aún. O sea, no tiene usted cómo decir si la cápsula la absorbió bien o no. Pero en calidad de vida, obviamente mejoró muchísimo. ¿Listo? Y si el paciente me dice, doctor, pues que yo ya me he exacerbado 3 veces, he estado hospitalizado, estoy en unidad de intensivo, me da mucha tos, no mejoro, yo estoy ahorita con tiotropio laterol y no mejoro. ¿Qué hago, doctor? Y eosinófilos de 90. ¿Qué hago, doctor? Ayúdenme. Porque ya sé que me vas a meter ahí el esteroide. Te vi la negra intención. Usted le puede meter un segundo inhalador. Un segundo lava o un segundo lava. ¿Listo? Entonces, si por ejemplo él está con olaterol tiotropio, usted le puede meter un meclidino o, un bilaterol o un salmeterol. Uno se lo da en la mañana, otro se lo da en la noche y listo. Porque el paciente no tiene eosinofilia. Y si uno se pega a la regla, pues... Pero si usted me dice, a conciencia, doctor, usted le pondría doble inhalador. Bueno, yo se lo pondría, pero usted me dice, doctor, pues que parte se exacerba, aunque no tiene eosinofilia, yo le quiero meter el corticoide. Y yo por allá en 2 años que vea sus historias clínicas, yo digo, esta pelada fue alumna mía y le metió corticoide con eosinófilos de 50. Yo no la voy a criticar, yo le digo, está bien el manejo. Porque sintomáticamente el paciente mejora con su corticoide, la verdad.
Y digamos que esas guías pues son de replanteo. Acuérdese que las guías son solamente para eso, para uno tener una guía de manejo, pero no son camisa 11 varas y usted puede justificar que el paciente lo requiere, pero justifiquen. Digan, no, ese paciente se exacerba mucho, ha tenido muchas hospitalizaciones, no mejora con el lava-lama, yo quiero aumentarle un corticoide, ¿sí? Y el paciente puede que le vaya muy bien, o no, pues depende. Y entonces, ¿cuál le pongo? Uf, beclometasona, formoterol, glicopirronio, o sea, le metiste. No hay uno que es fluticasona o meclinobilanterol. Ajá, es el Trelegy, triple terapia. Pero la EPS le dice, doctora, ese inhalador cuesta $400.000. ¿Se lo va a pagar? ¿Cuál es la desventaja de la beclometasona versus la fluticasona? La beclometasona es de acción corta, ¿cierto? Pero trae un porcentaje mayor de corticoides, es decir, el paciente cuando se hace la inhalación reseca mucho la mucosa, tiene más riesgo de que le dé candidiasis en las mucosas orales. La fluticasona no, porque la fluticasona tiene una dispersión diferente. Entonces el paciente, digamos que uno garantiza que la fluticasona llegue al pulmón, pues por lo menos. ¿Listo? Y el último escenario, o sea, solo participan las niñas acá. ¿Cuántos hombres hoy? Ah, es que hay uno nomás, consentido del grupo. Bueno, entonces el último escenario es el mejor. Llega un paciente a urgencias, el paciente llega con tos, con expectoración hialina, llega con un Glasgow de 11, llega disneico, usted lo ausculta y escucha estertores y roncus expiratorios, llega con edema, angioedema bilateral de ambos tobillos, grado 1, le llega a urgencias y la señora le dice, doctora, el paciente está en la mala, él es epocoso de base, pero yo no sé qué se aplica, ni sé qué tiene. Y ha estado con fiebre los últimos 5 días. Y la última tos que tuvo, la tuvo como con pintas de sangre. ¿Qué hago con ese paciente? Ah, bueno, ustedes me preguntan qué quieren saber. ¿Qué le hago? Esto le llegó ahí, ¿qué le hago? ¿Qué quieren preguntar? Están por allá en Afganistán, nivel 0.5. Tengo saturador. ¿Quieren la saturación? Sí. 88. ¿Quieren la frecuencia? 140 de frecuencia cardíaca. ¿Quieren la temperatura? 39.8. Cianosis distal. Está ahogado. Tiene esfuerzo respiratorio. Se lo escucha estridor. Se lo va a poner más fácil. Si a usted le llega un niño así, ¿usted qué hace? ¿Ah? ¿Lo intubo o qué? Pues está con Ponerle bastantes ¿Qué tubo le traigo, doctor?
Tiene un angioedema grado 1 en ambos tobillos, sí. Disnéico, fiebre. Le pongo furosemia. ¿Usted me preguntó la tensión arterial? Está en 80-60. ¿Le pongo furo? No, porque le bajaríamos de, o sea, es que parece como un EPOC sobreinfectado, pero está también, pues está hipotenso, con fiebre, no sé si luzca séptico, no Acto, sé. tiene una sepsis de origen pulmonar. ¿Y entonces qué le hago? An- O sea, ¿el problema es del corazón o el problema es del pulmón? del pulmón. ¿El edema sería una condición del corazoncito solamente? No, pues debido a la sepsis puede estar haciendo una pues sí, una vasodilatación que aumenta la permeabilidad. Exacto. Entonces, ¿qué le coloco? Norepi, pues vasopresores, Pero antes de líquidos, eso, ¿qué dijo la doctora Isabela? líquidos, Líquidos. Antes lo reanimo con líquidos. ¿Cuánto le pongo? pues podemos iniciar a, no es 30 cc por kilo hora, Ajá. ¿Cuánto? ¿30 cc? por kilo hora. ¿O le pongo un bolito? ¿No le pongo mejor un Ah, bolito? sí, pues podemos iniciar un bolito de 1000 cc, ¿no? Y pues ir mirando la 1000. respuesta. O mucho. Pues, por mil, 500, Dios mío. no, 500, sí. Lo encharqué, lo siento. Acuérdese que la sepsis tiene fuga capilar. Si usted le pone mucho líquido, van a hacerle un edema pulmonar probablemente. Los bolos se colocan de 250 en 250. Usted le pone 250 y mide la presión. ¿Sí? Si la presión mejora, entonces responde a líquidos. ¿Vale? Y si no mejora, le puedes poner un segundo y hasta un tercer bolo. Si no mejora el tercer bolo, entonces ¿qué hago? Ahí sí no podrían ser los vasopresores. ¿Le puedes poner un vasopresor? ¿Sí? ¿Cuál? Norepi. Ok, norepinefrina, muy bien. ¿Y qué? ¿Siguen sepsis? Pues, Pues hay que la iniciarle norepinefrina. también antibióticos, ¿no? ¿Cuál le pongo? Pues si es de origen pulmonar, pues yo ¿Cuál? pensaría en ampicil endovenoso, ¿no? Ampicilbactam, ajá. Y la claritrol. Amoxi, pues bueno, es que Amoxi es oral y el paciente pues está en sepsis, no creo que te... En Colombia no, en oral. Pero digamos que si el paciente no lo ves tan grave y tiene una neumonía, le puedes dar amoxiclavulanato. ¿Sí? Pero ampicilbactam, ¿cuánto es la dosis del ampicilbactam? No es, Yo soy la enfermera. ¿Cuánto le pongo, doctora? no es 3 gramos cada 6 horas. Gramos. Ajá, cada 6, listo. ¿Qué más Y le coloco? la claritro 500 cada 12. 500 cada 12, ¿qué más? ¿Le pongo Eh, oxígeno o lo dejo ahí ahogándose? no hay que ponerle oxígeno. ¿Cuánto le pongo oxígeno? ¿Y cuál es la meta de saturación de ese paciente? Tiene 88 de saturación. Ajá, es 90. Los pacientes críticos, 92%. ¿Listo? Entonces tú, guiado por metas, pues le pones una cánula a 2 litros. ¿Sí o qué? ¿Y qué más? Pues el paciente tiene un EPOC. Usted me dijo que tenía EPOC. ¿Cuál? Está en urgencias. Entonces, ¿qué le digo a la terapeuta que le haga? ¿Cuánto? ¿Cuánto le hago? ¿Cuánto le hago, doctora? Porque ella le va a preguntar.
Usted le dice, espere, yo hablo aquí con GPT y me dice, y él me dice, por eso les digo, extrapolen este caso a un niño. ¿Cuánto se le pone salbutamol a un niño en crisis? ¿Ustedes ya vieron pediatría? Sí, pediatría ya vieron. ¿O no? Ah, bueno, entonces en crisis, ¿cuánto le coloca a un niño? ¿Cuántos puff? ¿2 puff? ¿2 nomás? ¿Cada cuánto? Eso, ¿cómo era? Creo que eran 4. 4 puff, ajá, ¿cada cuánto? Cada 15. Minutos, ¿ah? Ajá. ¿Qué más? Después, Luego seguían cada 30, ¿no? sí, cada 30 por 1 hora. Por 1 hora, luego cada hora creo que por 2. Ajá. Y después cada 4, cada sí. Y después ¿Listo? ya cada 4. Ajá. Listo. O sea, eso lo pongo al man. Sí, ¿no? Sí, sin duda, sí. Sí, si ustedes saben manejar una crisis de un niño, ustedes lo ponen al adulto, igualito. Igual. Pero el paciente entonces comienza a hacer, acuérdense que yo les dije que tenía una frecuencia cardíaca de ¿cuánto? 140. 140. Y entonces el man hace una taquicardia supraventricular gracias a la doctora María Paula e Isabela y al doctor César. Y la familiar del paciente, uy doctor, este man se le va a abrir el corazón. ¿Qué hacemos con ese man? Ya a usted le mejoran la parte respiratoria, quedó full, pero quedó arrítmico. ¿Qué hago? Ajá, exacto. Ya la adenosina, ¿no? ¿Qué dijo María Victoria? Pues si el paciente ya hizo una taquicardia supraventricular, ya habría que darle adenosina. Excelente. El efecto adverso no va a limitar el tratamiento del paciente. Acuérdense de eso siempre. Ustedes como médicos tienen que saber qué van a colocar y qué me va a ocasionar lo que voy a colocar. Acuérdense que en medicina toda acción tiene una reacción. Entonces, si ese paciente yo lo tengo que sacar de su crisis de POC con salbutamol, yo tengo que solventar su complicación. Es decir, yo le empecé el salbutamol, el man me hizo taquicardia, le suspendo el salbutamol, continúo con el hipratropio, como dijo Isabela, pero tengo que manejarle la taquicardia. No lo puedo dejar así. ¿Sí? Entonces le pongo ¿cuánto? ¿Cuánto de adenosina? 3 miligramos. No inicia en 6, ¿no? ¿Cuánto? 6 miligramos. 6 en 6 bolo. miligramos. Y si O no 12. responde, pues pasamos a 12. Ajá. ¿Cuántas dosis de adenosina le puedo meter? Creo que máximo otra de 12 y ya serían como esas 3. Hasta 4 dosis, sí. ¿Y qué le digo al paciente cuando le va a colocar eso? ¿Usted le han puesto adenosina? Que va a sentir que se va a morir porque se le para el corazón. Pero O sea, que no se tras va a de que morir. desde que está jodido, usted lo va a matar ahí 5 minutos. 5 segundos. ¿Sí? Listo. El paciente sale de ese complejo de crisis que ustedes le ayudaron a salvar. Y ya está mucho mejor. El paciente ingresa a hospitalización, pero sigue con tos. ¿Cuánto de antibiótico lo llevo? ¿Hasta cuántos días? 9, 7 días. ¿Ah? Acuérdese que el paciente estuvo en sepsis, ¿no? Que lo llevó a un shock. No es lo mismo un paciente que esté hospitalizado a un paciente que esté en shock. Entonces, pues se podría ampliar hasta los 14. 10 días. 14 días cuando tengo un bichito que yo ya haya cultivado, un panel de neumología o un panel respiratorio,
y me salga un bicho que yo tenga que manejar por más de 10 días. ¿Sí? ¿Y el corticoide qué hago con eso? ¿Le pusimos o no le pusimos? ¿Sí? ¿Qué le pusieron? Yo no me acuerdo. Ajá, ¿cuánto? Excelente, 1 miligramo por kilo. Además que el paciente tenía doble indicación. Metilprednisolona versus hidrocortisona no tuvo ninguna diferencia significativa, pero en sepsis o en shock séptico, la hidrocortisona prima por encima de la metilprednisolona. Y se coloca 100 cada 6. ¿Listo? Hidrocortisona. Bueno, y entonces, ¿qué más? Pues el paciente está hospitalizado, ya fuera de peligro, no lo intubaron. ¿Sigo con el salbutamol o qué hago con eso? Sí. Y no le puedo meter uno de larga acción. Sí, Ah, bueno, entonces le meto uno de larga acción y le voy destetando el beta 2, ¿cierto? Recuerde que el salbutamol le causó la supraventricular y ustedes se la quitaron. Entonces yo le dejaría el hipratropio y le iniciaría otro lava, ¿sí? De larga acción. Y con eso lo dejaría en hospitalización hasta que el paciente salga. Y el paciente sale con su inhalador, ¿vale? La claritromicina, ¿cuántos días se la dejo? Igual que la ampicilina. no sé, doc. No, la claritromicina solo 5 días. 5 días, no más. Acuérdese que esa no es como bactericida, sino Disminuye la como... respuesta inflamatoria. Exacto. Es para disminuir la respuesta inflamatoria como no inmunomodulador. No. Hay unos profes que dicen que es que la claritro es para los anaerobios y los gram negativos y los bichos Típicos. atípicos y eso es nada. Eso no existe. No usa otros medicamentos de amplio espectro para atípicos. No la claritromicina. La claritromicina es un bacterioestático. ¿Listo? Acuérdense de eso. Bueno, muy bien. Preguntas, dudas, aclaraciones, recomendaciones. Muy claro, gracias. Todo claro. No, muchas gracias. Bueno, entonces ya saben que ¿cuándo es el taller? El taller. Espérate, yo miro.